Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a este podcast de cine. Acabo de salir de ver Napoleón, la película de Ridley Scott de este 2023, y voy a dejar mi pequeña opinión sobre ella. Primero os dejo con el audio del tráiler en castellano. Sin duda ha visto el caos en las calles. Debemos dar ejemplo o Francia caerá. Le prometo éxitos colosales. ¿Por qué lleva puesto ese disfraz? Es mi uniforme. ¿Cómo se llama? Napoleón. Acaba de cambiar el curso de mi vida. Napoleón. Estoy destinado a la grandeza. Pero los que ostentan el poder solo me ven como una espada. Sugiero que ocupe el trono como rey. ¿Votamos? Esa alimaña ha tomado al mundo como rehén, con su egoísmo y su falta de buenos modales. Te crees grande. Pero no eres más que un bruto. No eres nada sin mí. Toda Europa une sus fuerzas contra mí. ¿En qué acabará esto si no triunfas? Majestad, nos han descubierto. Bien. ¡Hielo! ¡Es una trampa! Cuando cometo un error, lo reconozco. Pero nunca los cometo. Pues efectivamente, este es el tráiler de 2 minutos en el que Napoleón nos dice que nunca comete, que cuando hace un error lo reconoce, pero que nunca lo comete. Todos sabemos que no es así. En la película vemos un error, pero realmente cometió dos. Napoleón tuvo dos grandes errores. El primero fue, le pasó, bueno, mentira, a Hitler le pasó lo mismo que él, ir a luchar intentar invadir Rusia. Y el segundo error, que fue un poquito antes, fue intentar invadir y poner a su hermano en España, que ese también fue otro de sus dos grandes errores, realmente podemos decir. Este último de España no aparece, no se indica en la película. Bueno, estamos ante, como decía, un proyecto mastodóntico del director Ridley Scott. Ridley Scott es uno de los grandes directores del cine y seguramente de los que siguen vivos, de los que están con nosotros. Esperemos pues que dure 80 años más. Es uno de los grandes directores y pues aquí ha intentado pues llevar a la pantalla este biopic sobre Napoleón. Napoleón es uno de los personajes, iba a decir, más importantes del siglo XVIII, principios del XIX. Incluso yo creo que también en general es uno de los personajes pues más fascinantes y en definitiva pues es el director Ridley Scott. En 2 horas y media pues ha intentado hacer, bueno, sí, ha hecho un biopic sobre la historia, la vida de Napoleón, centrado sobre todo en sus momentos más importantes. Y este ha sido pues lo que ha intentado el Ridley Scott. Nos cuenta pues la película empieza cuando la Revolución Francesa está cortándole la cabeza a todos los reyes de Francia. Y entre el público pues está un joven capitán Napoleón,
que parece que es muy bueno en las tácticas de combate y que tiene ambición, sobre todo por defender por su amor a Francia. Eso por lo menos es lo que nos indica, y vemos pues cómo va ascendiendo, como en una Francia en la que ya sin los reyes pues parecía que todo iba a ir a lo mejor, y no fue así. Al final pues la revolución simplemente sirvió para quitar a uno y poner a otros. Y el mismo Napoleón pues terminó siendo pues un dictador. Esto es imposible de esconder, y también se puso pues como primer cónsul, y al final pues incluso se declaró emperador de Francia, más incluso que los reyes. Esto hizo el odio de... Bueno, esto es algo que la película sí consigue demostrar, que es que los demás países odiaban a Napoleón, bueno, odiaban a Francia, o a la Francia dirigida por Napoleón. No por el hecho de ser Napoleón ni ser Francia, sino por el hecho de que no era un aristócrata, no era de la nobleza, no tenía sangre azul, era un bruto, era un hombre de pueblo, y eso era pues lo que sacaba de quicio a Inglaterra, a Austria, incluso pues a Rusia. Y por eso pues, aunque Napoleón intentó muchas veces mantener un poco de la paz para llevar esta paz a Europa, pues siempre, pues eso es verdad, esto es así, que nunca lo consiguió. Y en definitiva pues esto es más o menos lo que nos cuenta desde el inicio de su ascenso hasta su final, pues cuando después de la batalla de Waterloo, cuando toda Europa se unió en contra él, pues al final por culpa de la lluvia pues no pudo ganar, no le dio tiempo a ganar. Y al final, pues, terminó por segunda vez desterrado a Santa Ana, a una isla muy pequeña. Y allí, pues, murió en soledad, entre comillas. Podemos decir que es la trama, que es el guión de esta figura de Napoleón. En definitiva, creo que la película... Voy primero a decir que me ha parecido a mí la película. La película me ha gustado, pero... Sí que tengo que reconocer que al terminar a aparecer la película, la palabra fi, bueno, que no ha aparecido por cierto, los créditos, me he quedado un poquito desilusionado, porque creo que Napoleón daba para más, y más en manos de Ridley Scott, creo que daba para mucho más. Y sobre todo mientras estaba viendo las 2 horas y media, me ha sobrado mucho Josefina. Bueno, más que Josefina, me ha sobrado mucho la trama de Josefina con Napoleón. Creo que es algo que creo que hay pocas batallas realmente. Supongo que ha sido un problema de presupuesto, porque yo supongo que Ridley Scott dijo: tengo para hacer 5 batallas pequeñas, o tengo para hacer 2 batallitas pequeñitas y una mega batalla, como al final pues es lo que decidió. Vemos primero una primera batallita inicial en la que casi matan a Napoleón. El caballo se levanta y le salva de una bola de artillería. Vemos esa batalla, después vemos también un poquito en Egipto, que no es ni batalla, no se ve nada realmente. Y después tenemos también un poquito más de la batalla en el hielo, para terminar con Waterloo, que esa sí que dura, creo que cerca de 15 minutos. Así que es una batalla de verdad brutal. Pero claro, si me das una película que yo pensaba que daba para mucho más, para demostrar, porque Napoleón, por lo menos para mí, Napoleón es un genio militar. Y esto, si tú no conoces la historia, ¿te ha quedado claro o no te ha quedado claro? No te ha terminado de quedar claro que era, aunque él lo decía, pero no te ha quedado claro que lo fuera. Y entonces pues yo creo que ahí estaba quizás fallo. Pero sí que es quizás por eso cuando he salido un poquito decepcionado. Bueno, sí, un poquito decepcionado, porque ya digo que me ha sobrado muchas escenas, mucho repetir lo mismo con Josefina, esta relación tan extraña. Y sí creo que el personaje de Josefina no daba para tanto. Ella es simplemente un personaje que está ahí, es un pelotillo y poco más. Y yo creo que
Yo creo que ha sobrado mucha repetición de escenas con Josefina. En definitiva, lo único que me ha valido, por ejemplo, es para demostrarme que era un bruto, que Napoleón era un bruto, por lo menos este Napoleón. Y en definitiva sí que creo que me ha sobrado. Pero después pensando bien en lo del presupuesto, pues sí que puedo llegar a entender. Pero que, por ejemplo, uno no puede hacer... Esta película tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares. Y si quisieras hacer, por ejemplo, 4 batallas en la película como Waterloo, pues seguramente se hubiera ido a 500, 600 millones mínimo. Porque si te fijas en Waterloo, yo me estuve fijando, es brutal el movimiento de personajes, el movimiento de caballos. Esa escena es brutal, esa escena me parece, solamente por esa escena, por esa batalla de Waterloo, me parece que vale la pena pagar la entrada y haberla visto en cine. Y quizás, pues creo que con el tiempo se me va a pasar un poquito la decepción, porque claro, uno muchas veces se hace en su propia cabeza la película y piensa que va a ser de una forma y después termina siendo de otra. Pero ¿qué le vamos a hacer? Esto ha sido así. Pero bueno, mi nota, he estado dudando, pero creo que le voy a poner un 7 sobre 10. Un 7 sobre 10. Quizás a lo mejor cuando la vea por segunda vez ya en casa, pues puede que suba. Pero ya digo que ahora mismo en frío, muy en frío. He salido del cine, he llegado a casa, he comido algo y estoy grabando el podcast muy frío. Creo que bueno, en verdad sería un 7,5. 7,5, pero bueno, vamos a dejarlo en un 7,5 más o menos ahí. En definitiva, creo que sí que me ha sobrado mucho Josefina. Y bueno, dicen que hay una versión extendida que va a salir en Netflix, que dicen que son de 4 y media. No creo que haya más partes de batalla, porque si hubieran rodado más batallas la hubieran metido en la versión. Creo que va a ser más extender las escenas palaciegas y extender pues lo que viene siendo la relación con su esposa. Y no sé yo si eso pues me va a hacer que la película final sea peor, así que no sé. Pero bueno, en definitiva es una película que me alegro de haber visto en el cine. Creo que esta película hay que ver en el cine, la he disfrutado mucho. Y ahora vamos con una parte también bastante curiosa, que es la parte esa de la gente que ha estado pues criticando la película. Y es que aunque generalmente intento no ver ni trailers, intento no leer nada antes de ver una película, sí que me han ido llegando noticias de que muchos se quejaban del rigor histórico de la película. Vamos a ver, una película no es un libro de historia ni es un documental, es una película, tienes que tomarla como lo que es una película. Entonces pues seguramente sí, claro, se han cambiado cosas. En la batalla del hielo se han cambiado cosas, pero es que hay que cambiarlas porque una película tiene que ser, antes que nada, tiene que ser posible poder que mantenga al espectador un poquito en vilo, que te entretenga. Si quieres un relato concreto y exacto, pues para eso, como digo, te ves un documental de estos canales que hay, te coges un libro. Y entonces por ahí pues creo que esas críticas me parecen vacuas. Pues no sé, esta típica crítica de que el ejército francés de la época llevaba 3 botones en la gamarra en vez de 4. Se lo veo muy ajustado. En definitiva son críticas muy así. Sí que estoy un poquito de acuerdo en que quizás le faltaban batallas, como ya he dicho. Y sí que creo que el personaje de Vanessa Kirby, por ejemplo, esto es algo que estaba viendo la película y el personaje de Josefina me estaba pareciendo no sé, es un personaje que se ha quedado viuda, aparece Napoleón, se engancha con él, pero le pone los cuernos corriendo. Y después pues no le queda otra pues que agachar la cabeza y aceptarlo todo. Y entonces pues no sé yo si para un pelele hace falta dar tanto metraje.
Lo único que quizás es para demostrar que el personaje de Napoleón realmente, pues estaba muy influenciado en su madre. Quizás eso es por lo que han jugado un poquito, de que aunque todo el mundo lo veía como un gran conquistador, un gran general, un gran emperador, realmente lo que era un hombre que necesitaba el cariño y la aprobación de su madre. Pero creo que tantas escenas ha sobrado. Hubiera preferido, entendiendo que quizás las batallas era muy difícil, era imposible, pues un poquito más de intriga palaciega. Pero bueno, en definitiva la película tiene cosas muy, muy buenas, muy brutales. Y hay, sí, también leí también críticas de Francia sobre la película por cómo dejan a los franceses, pues como deja incluso al propio Napoleón cuando en los títulos finales aparece el número de muertes, que creo que eran 3 millones de muertes que han sido por culpa, entre comillas, de sus batallas. Hombre, hay que recordar que esta película no la ha hecho un francés ni una productora francesa. Esta película es una coproducción entre Estados Unidos e Inglaterra, y Ridley Scott es inglés, con lo cual tampoco esperaría uno pues que lo fueran a beatificar a Napoleón. Iba a ser difícil, pero en definitiva creo que es una gran película. Y bueno, también he escuchado también críticas sobre lo del montaje extendido, que decían que había mucha gente que decía que no quería ver la película de 2 horas y media en el cine, que querían verla de 4 horas y media. Hombre, si después de lo que le liaron a Scorsese con las 3 horas de los asesinatos, pones esta película de 4 horas y media, pues es que no van a ir al cine. También es todo esto de las películas de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, es que cuanto más tiempo dura una película, menos pases al día pueden ponerla, con lo cual al cine y sobre todo al estudio pues le renta menos, y por eso siempre intentan que la película se quede en 2 horas, que para ello es lo perfecto. Entonces, pues, hombre, yo sí me quedo con ganas de ver la versión de 4 horas y media. Ya veremos por dónde lo coge. Supongo, pues, que... Pues bueno, eso ya es algo, pues, esto ya es fantasía, esto ya es invento. Y en definitiva, creo que aunque salí al principio, como he dicho al principio, un poquito decepcionado, creo que es porque en el cine siempre nos ha pasado, esto es algo muy habitual, que hay mucha gente que se hace una idea de cómo va a ser la película, de cómo va a terminar una película, de qué va a ser o va a dejar de hacer este personaje, y como no ocurra lo que tú has pensado, pues generalmente te vas a enfadar mucho. Y bueno, eso está mal, tú tienes que intentar ver la película o como algo, pues, pero tienes que intentar abstraer de lo que tú quieres, pero eso es muy difícil, y entonces pues en parte sí que yo creo que sí, el tiempo sí que me va a hacer poner la película en su sitio, y quizás darle un segundo, cuando llegue el segundo visionado, que va a llegar, porque esta película yo me la voy a comprar en físico, tiene que entrar en la colección en casa. Y en definitiva, pues esto va a ser. Hasta aquí el podcast, que se me ha ido muchísimo de tiempo. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si estás indeciso, yo te voy a decir que vayas a ver la película, porque creo que vale la pena. Muchas gracias. Un saludo. Y dale a me gusta, suscríbete, deja algún comentario, que me ayuda mucho y no cuesta nada.